Ya en el transcurso de la mañana, mientras recorríamos el lote, le consultamos sobre el paquete tecnológico que utilizaron para esta siembra de maíz. Vos me decías que promedio más o menos están entre 5 y 5.500 kilos por hectárea de grano de maíz. Con ese rendimiento promedio, ¿qué paquete tecnológico le cabe? ¿Fertilizás, no fertilizás? Siempre nosotros fertilizamos porque la fertilización es la optimización del recurso, de que ya de por sí el insumo más caro que hay es la semilla. O sea, y el fertilizante del suelo, nuestros suelos son en las capas superiores, generalmente se hace análisis a 20 centímetros, pero más abajo cuando vamos nos encontramos con un suelo arenoso. Entonces necesitamos que esta planta nazca o se desarrolle bien nutrida desde el comienzo. Por eso es importante la fertilización. Y si tenemos hecho un buen barbecho, hay una buena cobertura, la idea es ir pensando mucho en fertilizar con fósforo, potasio, que es lo que necesita el cultivo, y ver más adelante lo que podría ser una inoculación con algún fijador de vida libre para el maíz, para bajar la cantidad de unidades de urea que se pueden aplicar, digamos. Hay otros requisitos, pero también para eso tenemos que tener la comida, que es el rastrojo que debemos ir formando. Y uno de nuestros principales problemas son la temperatura y las precipitaciones, que afectan sobre el nivel de maleza y la diversidad de maleza. Entonces tenemos ciclos continuos. Entonces nosotros tenemos que pensar por el sistema y no la naturaleza que piense por sí misma, porque la naturaleza piensa a través de las semillas que se diseminan. Y la infestación puede ser grave en un comienzo, pero a medida que vamos haciendo las labores y que vamos continuando, en el ciclo segundo, tercer año se empieza a estabilizar el sistema, y ahí es cuando empezamos a tener elevación de rendimiento y una mejora en los márgenes brutos de rendimiento para la empresa, digamos. Seguimos charlando con Walter y le consultamos sobre los marcos de siembra, las densidades para maíz, para grano o para silo. Las que se manejaron fueron dos simplemente. Una es la que me pedía la empresa y la otra es yo subí un poco o bajé un poco para ver la reacción de la planta, porque acá el que aprende primero soy yo, digamos. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que nuestros suelos, como había hecho referencia anteriormente, que tenemos en distintas capas y son irregulares y manchoneados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son irregulares y manchoneados nuestro suelo, nosotros tenemos que salir siempre con un barbecho limpio para que la planta aproveche todo el espacio y la nutrición. Y muchas veces nuestro suelo no nos da para tener una densidad tan alta como podemos tener en otro lugar en la pampa húmeda. Entonces nos fijamos en la estructura de la planta. ¿Y funciona? Sí, funciona. ¿Para cuánto fertilizante tenés para aplicar? Y solamente para esto, entonces bajale la densidad y mantener un buen control de malezas y vas a llegar a un buen rendimiento. Ahora, si vos ponés mucha densidad de planta y no vas a fertilizar, vas a estar gastando semilla de más, fertilizante que no lo pusiste, o sea, no está el recurso para que se pueda producir, y va a haber una competencia entre las plantas por el mismo recurso y vamos a tener un tamaño de mazorca mucho más pequeño y menor fijación de grano, cosa que en el caso contrario no, digamos, esa sería la lógica, digamos. Para un picado, y dependiendo del porcentaje de humedad que decidan hacer el picado, o 35 o un poco menos, yo aumentaría un poquito más la siembra porque estoy cortando antes el ciclo de cultivo. Y lo que quiero es esa masa verde, mucha foliosidad y que esté pasando a grano, en grano lechoso, pastoso, digamos. En la charla le tocamos el punto si ya tenían alguna idea del desempeño que iban a tener estos materiales que se sembraron. ¿Cuál de los que vos tenés plantados
en este ensayo, este año, ¿cuál viene sacando punta con respecto? No hablemos de marca, hablemos de características. O sea, si el templado, si el tropical, si el más ciclo corto, más ciclo largo. Y en general eso estamos viendo, porque todas las empresas tienen templados y tropicales, digamos. Y tienen buen comportamiento. Hay algunos que sí quebraron la resistencia y hay otros que tienen un buen comportamiento. Y yo no me aventuraría a decir porque estamos en R1, R2, estamos pasando y todavía falta para que se fije en la estructura del grano, y nosotros estamos haciendo ahora una partición de asimilado y ver cómo la estructura de esa planta va a pasar y me va a terminar en grano esa cantidad, digamos. ¿Cuándo fue la fecha de siembra? El 11 de febrero del 2019. O sea, bien tardío, bien tardío. No tuvimos otra posibilidad de siembra antes, no solo por las precipitaciones, sino porque nos estaban faltando un poco las semillas, digamos, y después llegaron. Nos subimos a la camioneta y recorrimos unos cuantos metros para llegar a otro sector de la macroparcela donde Walter quería mostrarnos los daños y la diferencia entre un maíz y otro maíz. Este es un material que no tiene los eventos, ninguno de los eventos para control de Spodoptera, Diatradea o Helicoverpa. Entonces pasa esto. Tenemos una planta que está totalmente destruida, mucho más chico, o sea, el área foliar se ve afectada, pero también después va a empezar a afectar el grano. Y a medida que sea más chica la planta y más grave la situación que nosotros venimos del cultivo antecesor, mayor el problema, digamos. Entonces, ¿qué nos planteamos cuando tendríamos que manejar uno como esto, que puede ser una variedad de INTA, digamos, que no tiene ninguno de los genes, o como estos híbridos, digamos? El barbecho tiene que estar muy bien hecho y las aplicaciones en el barbecho tienen que ser con insecticida para ir bajando en el nivel de plaga inicial, digamos. De todos modos podemos terminar con un cultivo como este. Y la otra contradicción que estábamos hablando con Maxi hace un rato era que para proteger la genética que nos dan las empresas con los BT, nosotros tenemos que tener un 10% de la superficie sembrada con estos materiales. Entonces, de las plantas susceptibles van a salir mariposas susceptibles que se van a cruzar con mariposas resistentes que sobrevivieron en el lote que tiene material genéticamente modificado, y al cruzarse perderían la resistencia. Y eso implica un 10% de la superficie del cultivo que debería ser de esta manera, digamos, un no BT. Y con los planteamientos que vienen, también se pueden hacer los controles, pero hasta cierta altura, dependiendo si entra con un tractor o si entra con un mosquito. Y en nuestra zona pocos disponen de aviones, digamos. Nosotros sembramos una vuelta los híbridos normales, y como no teníamos semilla para refugio, sembramos también nuestras variedades que no son BT. Y al no ser RR, el manejo es totalmente distinto. Se complica más todavía, porque debería tener un lote aparte en donde uno puede pulverizar, que no haya deriva, porque tampoco resisten la aplicación de glifosato o sulfosato. En cambio, estos materiales son RR. En todo caso, usted ve que está limpio porque hay un buen control de maleza. Acá lo que estamos viendo es el efecto de Spodoptera, de las plagas, digamos. Ahora, si tenemos que hacer un control sobre este para mejorar, sí se tiene que hacer un control. Y ahí viene toda una discusión de temas sobre, primero, el volumen de aplicación, cómo se aplica, en qué hora, el monitoreo previo y el posterior para ver si llegamos a alcanzar el objetivo, y la gama de productos que tenemos que matan a la Spodoptera. Hay unos más caros, hay otros más baratos, y ese es todo otro tema también. En el mismo lote
caminamos unos metros y llegamos a un sector donde él denominaba que ahí había habido problemas de encharcamiento. Y acá en este sector del lote, que vemos que está bastante raleado, explícanos un poquitito qué es lo que pasó. Bueno, esto es efecto del encharcamiento que nos sucede en los lotes acá de Formosa, los microrrelieves que tenemos y que a veces no podemos eliminar el agua con un drenaje, digamos, o con una canalización. Y podemos ver que una planta VT y una planta no VT. La no VT está mucho más afectada porque la planta tiene que... su energía está en sobrevivir a la situación estresante y baja sus defensas y no tiene defensa contra la plaga. Entonces está todo comida o hay muerte de plantas, desaparición de plantas en el tiempo. En esta, que es BT, utiliza sus recursos, pero al bajar, utilizar parte de sus recursos, pierde resistencia y también es consumida y es afectada en menor medida, pero se ve el efecto, digamos. Entonces es un efecto combinado. Nos vamos a una pausa para luego venir y yo les voy a comentar las conclusiones del ensayo.